Estoy impartiendo la materia de estadística diferencial 2 con el número de control 18211164 con el profesor Juan Morales, quinto semestre, grupo Z. Llevaremos a cabo lo que es la unidad 3. Empezaremos con lo que son las definiciones. Dice definiciones. Los métodos de análisis de varianzas ANOVA, la distribución F tiene la siguiente. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores F no pueden ser negativos. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a una prueba de hipótesis de que 3 o más medidas poblaciones son iguales. HO planteaba que media 1 es igual a media 2 igual a media 3. H1 plantea que media 1 es igual, que es por media por 2, media por 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de media. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula rechaza con un valor P grande como un mayor que 0.5 no rechaza la hipótesis nula de la media. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es el estadístico de prueba F, pequeño valor P grande. Aquí fue donde tenemos la inclinación, acá, y aquí estadística de prueba grande valor P igual manera aquí nos marca lo que es la gráfica. Análisis de varianza de un factor. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblaciones por medio de análisis de la varianza muestrales. Análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor que en su característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Dice, análisis de varianza de un factor. Requisitos para un análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simplemente de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de medición de aceleración de un pecho G. Prueba en choque de automóvil. Las fuerzas G es una media inductiva de aceleración. Está basada en la aceleración produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales. Si una atmósfera o un rozamiento, una aceleración 1 gramo es generalmente considerado como un equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza. Una palmada en la espalda, 4.1 G. Desplomarse en una silla, 10.1 G. Bajar a un escalón, 8.1 G. Pasemos a lo que es el ejercicio planteado. Dice, análisis de varianza de un factor. Un ejemplo de medición de deceleración en pecho G en prueba de un choque del automóvil. Utilice la medición de la aceleración del pecho incluida en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de afirmación de que 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Como podemos ver aquí tenemos lo que son las muestras. Tipo de auto son los 10, compacto, mediano. Nos vamos a ir a lo que tenemos aquí ya cargado en el militar.
Queremos que cargue nuestra muñeca. Como pueden ver, aquí ya tenemos los 10 tipos de auto: compacto, medio y grande. Nos vamos a ir al hacer un análisis de varianza, es hacer una prueba como primer paso para saber si las medias, si vamos a encontrar medias que sean iguales o sean diferentes las medias. Nos vamos a ir a lo que es STAR, ANOVA, TEST, T4, ANOVA, TEST por equivalente a varianza. Aquí nos vamos a dar cuenta si nuestro ejercicio que nos están pidiendo tiene una media o una varianza. Aquí lo que no le vamos a mover nada, lo que es en la gráfica. Vamos a dar OK. Aquí lo que nos sale la gráfica, ahí nos sale que nuestro p-value es de 0.97 y en el otro p-value es de 0.8. Aquí, por lo cual no tenemos evidencia, nos está diciendo que no tenemos evidencia para decir o rechazar una hipótesis nula. Planteaba que las varianzas son iguales, por lo tanto podemos rechazar que las varianzas son iguales o aceptar que dos varianzas son iguales, que las varianzas son diferentes. Por lo tanto podemos hacer el análisis de varianza, que es esto. Aquí auto compacto se ve que está más acá hacia la derecha y el auto mediano estamos en medio. Auto grande, aquí nos dice que el intervalo corresponde a una significante diferente de que las medias no están iguales y que no podemos rechazar una hipótesis nula ni aceptar a la hipótesis alternativa. Aquí, como ven, ya lo hicimos. Aquí tenemos un nivel de confianza. Aquí tenemos el nivel de confianza, que es 0.05. Seleccionamos todo lo que es nuestras medias. Vamos a pasar de igual manera, pues ya checamos que sí podemos hacer un análisis y que ver cuál es en qué autos o en dónde es la diferencia a lo que nos está pidiendo, lo que es para afirmar que las tres muestras provienen de una población con medias iguales. ¿Okay? Nos vamos a ir a lo que es STAR para seguir aceptando las medias. Nos vamos a ir a on igual, le damos OK. De igual manera, como aquí tenemos las diferentes gráficas que aquí ya nos salieron. Aquí vemos nuestro histograma, cómo está reflejado. Aquí los puntos cómo están dispersados y igualmente aquí en la ¿dónde está lo que es la gráfica Tukey? La gráfica Tukey nos dice que si en un sistema, si tenemos un intervalo, que se puede decir que la media o la media son total diferentes. En la Fisher, aquí hay otra gráfica. En la Fisher es muy parecida a la Tukey. Esta es más lejana, estas están más lejanas del cero. Como pueden ver, aquí están los ceros,
estamos más retirado a lo que viene siendo aquí a los autos grandes y los autos medianos. Estamos retirados a lo que nos dice aquí. Como podemos ver aquí nos dice que estamos con un nivel de confianza. El intervalo es de menos 7.19 y aquí nos dice en los autos grandes que el intervalo es de menos 9.7, o sea que cada vez estamos más retirados aquí en los autos grandes. Aquí nos dice que es el intervalo es de menos 6, o sea que quiere dar a entender que aquí no estamos con unas medias iguales. En la gráfica de Dono nos dice que solo hay que hacer dos comparaciones. Aquí ya no son tres, aquí nos hace lo que son dos comparaciones iguales. Solo hace dos comparaciones y nos dice que si un intervalo no está en el cero, la media es significativamente diferente en el control de las medias. Esta es la gráfica Donut. Pues nos vamos con la última, que es la HSU. La HSU nos dice que aquí tenemos las tres pruebas y que también tenemos que tiene el mismo concepto que mencionado, que en el intervalo como interviene en el cero. Al final del criterio es diferente y las medias son significativamente diferentes. ¿Qué nos dicen todas estas gráficas? Que como podemos ver aquí también el intervalo plot también es otro que nos muestra que las medias son totalmente significativamente diferentes. ¿Y qué nos dice como conclusión? Que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, y que al menos hay una diferente, que podemos decir que sí existe diferencia entre los autos grandes y los autos compactos. Por eso damos aquí terminado lo que es nuestro primer ejercicio y seguimos con lo que es nuestro siguiente ejercicio. Dice, análisis de varianza de un factor. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Nos dice el ejercicio, a continuación se presentan los datos de lesionados en la cabeza de los maniquí para prueba de un choque. Se utiliza la unidad de media IC por las siglas de Jury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someterla a prueba de hipótesis nula de que la diferente categoría de automóviles tienen la misma media. Los datos siguientes que los automóviles grandes son más seguros. Ok, aquí vamos a identificar, como nos está haciendo la pregunta el ejercicio, que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros para los golpes en la cabeza, en los maniquíes. Okay. Vamos a abrir de igual manera nuestro militar, que aquí yo ya cargué lo que es mis datos, lo que vienen en la tabla. Como primer paso vamos a hacer lo que también hicimos en el primer ejercicio, es hacer el análisis para determinar si en realidad tenemos una significancia en las medias, o de igual manera una significancia diferente en las medias.
nos vamos a ir de igual manera a Star Nova, al test equivalente a la media. Entonces aquí igual le vamos a dar aquí compacto, media y grande, ok, le damos ok. Aquí nos sale la gráfica en la cual podemos decir que sí hay que no hay evidencias, igualmente que no hay evidencias para rechazar la hipótesis nula y que al igual son diferentes, como podemos ver que en el valor de p-value es de 0.12, igual el otro en el p-value es de 0.17 y al menos una muestra es diferente, por lo tanto no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis, para rechazar, perdón, la hipótesis nula. De manera, nos vamos aquí como podemos ver, nos vamos aquí a la barra, aquí también nos dice que tenemos una insignificancia de 0.5, un nivel el compacto medio nos da una desviación de 79.520 con un intervalo de confianza de 16, igual en confidencia intervalo de 98. Aquí podemos ver que nuestro p-value, igualmente aquí podemos asegurarnos lo que nos dice la gráfica, de 0.12 y 0.17. ¿Okay? Nos vamos nuevamente a seguir, como podemos ver que ya hicimos nuestra primera gráfica en la cual nos dice que no tenemos prueba suficiente como para aceptar lo que es una hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Okay. Vamos a hacer la siguiente, igual las siguientes gráficas. Nos vamos a la nova y nos vamos a dar de un igual. Estamos aquí como por aquí vamos a hacer que nos la dé por diferentes. Aquí tenemos lo que es compacto, como yo ya tenía capturado mi dato, pues ya sin más le damos ok. Ahí nos salen 5 gráficas, lo cual aquí nos dice, aquí nos está dando lo que es la gráfica donde nos muestra cómo está sobre la línea los puntos de los tipos de carro, si son grandes, medianos, y aquí el histograma que está hacia la izquierda, está más pegado hacia la izquierda, y aquí como se ve, como se reflejan igual manera los puntos. ¿Sí? Nos vamos a lo que es el intervalo flow. Aquí podemos ver cómo está los compactos y los medianos y los grandes. Como pueden ver aquí está diferente la inclinación sobre lo que son los compactos, la media y los medianos. Lo que es la Suichi, aquí ve que si estamos, dice que estamos sobre, nos dice que el sistema en un intervalo se puede decir que la media o la media son diferentes. Bueno, aquí nos marca que tenemos un intervalo de menos 0.14 con un intervalo de confianza con el 95%. De igual manera aquí 95% con un nivel de intervalo
menos 18.5, se acerca más a lo que es el 0. Igualmente aquí, con un menos 18, quiere decir que está para a lo negativo, nos sale un negativo. El dono, también aquí solo nos marca lo que son dos gráficas, dos comprobaciones. En esta nos dice que en el 0 de la media, si están en el 0, la media de las significativamente son diferentes en el control de las medias. ¿Ok? Nos vamos a ir con la de Fisher individual. Esta es la que ya habíamos leído. HCU. Aquí tenemos las tres pruebas. También tenemos que tienen el mismo concepto mencionado antes que las siguientes gráficas. Y que si un intervalo tiene 0 al final, el criterio es diferente. Y las medias son significativas. ¿Okay? Como podemos checar aquí, podemos checar que aquí nos da un pi-value de 0.36, o sea que sí hay dos que son iguales, solo que una con el menos y el otro con el positivo. ¿Qué? O sea, como conclusión, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y que al igual son diferentes. Que ya como antes mencionado, teníamos el pi-value con un valor de 0.12 y un pi-value de 0.17, y al menos una muestra es diferente, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Los vehículos no sugieren que sean más seguros, dando que la media de las tres muestras de los vehículos no eran significativamente diferentes a la media, y que se encuentran en el rango de la media. ¿Okay? Con esto damos por terminado lo que es el segundo ejercicio. ¿Okay? Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Dice 12.3. Análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el defecto de los factores cambian en las diferentes categorías de otro factor. El objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y con una variable de columna, utilizar un análisis de varianzas de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Okay. Dice análisis de varianza de dos factores. Requisito 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza, media al cuadrado, o desviación estándar, media. 3. Las muestras son aleatorias simple de datos cualitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. En este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Sí? Ya que tenemos lo que nos dicen las definiciones de análisis de varianzas 2, pues nos vamos a ir a recordar las definiciones
y más que nada el objetivo de cada muestra clasificándose con bases de una varianza de un renglón y una variable columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores. ¿Okay? Vamos a pasar a lo que es el ejercicio de análisis de varianza de dos factores. Nos dice el ejemplo. Ejemplo, medición de deceleración del pecho G en prueba de choque del automóvil. Aquí dice el ejercicio, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo de automóvil, que son extranjero y nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño automóvil compacto, mediano, grande, utilice un nivel de significancia de 0.05. ¿Ok? Aquí, como podemos ver, el tipo de automóvil, que son extranjeros y nacionales, los compactos, los medianos, los grandes y tamaños de automóvil. ¿Okay? Entonces vamos a proseguir lo que nos dice nuestro análisis de varianza de dos factores. Vamos a cargar nuestro menita. Ahí, como podemos ya ver, ya tenemos nuestros 18 muestras que son de nuestros tipos de deceleración en el pecho G, tipos de automóvil, tamaños del automóvil compacto, extranjeros y nacionales. Pueden ver, aquí yo ya tengo capturado hasta lo que es los 18. Al principio. Ahora nos pide en el 12.3, que lo que si nos regresamos a las definiciones, que analicemos, dice, para ubicar las celdas de los valores muestras proviene de una población como distribución aproximadamente de la normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simplemente de datos cualitativos. ¿Ok? Nos vamos a lo que es el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo que si existe un efecto de interacción un efecto de factor del renglón tipo del automóvil extranjero y nacional, un efecto de factor de columna tamaño automóvil compacto, mediano, grande, utilice un nivel de significancia. Es lo que ahorita vamos a ver. Ok, quedó. Ok. Nos vamos a ir a lo que dice. Más que nada, primero vamos a hacer el análisis. Nos vamos a ir a Start, a Nova, y vamos a checar aquí en nuestro análisis of media, que nos quiere dar a entender la media. Analizar si aquí tenemos media. ¿Okay? Vamos a ir aquí, aceleración, tipo de automóvil y tamaño del automóvil como segundo factor. Aquí
no le vamos a mover nada porque el ejercicio nos está pidiendo que un nivel de significancia de 0.05. Ok, le damos ok. Aquí nos sale la gráfica. Aquí podemos observar que tenemos un valor de 44.11. ¿Sí? Pueden ver 37. Aquí nos está las gráficas. Sobrepasa el nivel de los límites, por lo tanto podemos decir que hay una diferencia entre los automóviles, al igual de los tres datos que se encuentran dentro del límite. Sin embargo, a mayor medida es mayor impacto, lo que quiere decir o mayor grande o menor el impacto, y el mediano se quedó en nivel estándar. Quiere decir aquí que entre más grande sea el automóvil, como podemos ver en las tres gráficas estas, entre más grande sea el automóvil, menor va a ser el impacto, y entre más el mediano se quedó en el nivel estándar. Aquí se quedó, como pueden ver, aquí dice que es igual de 37.8. podemos ver aquí, nos dice que la media es de 41. Aquí no tenemos nada, porque es el compacto que se quedó. ¿Okay? Nos vamos otra vez nuevamente a lo que es estar. Vamos a ver ahora el balance ANOVA. Okay. Aquí ya es donde vamos a multiplicar lo que nos decía anteriormente la fórmula, que H1 era por la media 1, por la media 2 y por la media 3. Ok, aquí vamos a seleccionar, como ya tenía los datos cargados, ya seleccioné yo lo que era pecho de selección en pecho G, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, por tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Aquí en gráfica le vamos a poner for one, porque la vamos a, en lo que nos las dé 4 en 1. Esto es lo que significa for one. En opciones, pues no lo tenemos. Store tampoco, movemos, le damos ok. Aquí nos tiene que dar las gráficas. Aquí nos salió lo que es nuevamente el histograma. El histograma, que quiere decir que se acepta la hipótesis alterna, ya que la diferente de los automóviles, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y que la media son iguales de los autos extranjeros y nacionales para el tamaño de los automóviles. ¿Okay? De siguiente manera, ya viendo la tabla, la hipótesis plantea que no hay no hay una diferencia entre las medias de los automóviles. Plantea que no entre las medias y los extranjeros y los automóviles no nacionales. Dice, en conclusión, en esta tabla, la evidencia que tenemos, las evidencias para rechazar una hipótesis nula, ya que se acepta la hipótesis alterna que planteaba y que había diferencia entre los automóviles extranjeros y nacionales. ¿Okay? Nos vamos a hacer la siguiente tabla. Aquí en este ejercicio vamos a conocer cada definiciones de lo que es el intervalo flow, magnitude espectro flow, interacción flow. O sea, que todo la vamos a definir a lo que es. Como podemos ver aquí, si nos vamos aquí tenemos los mismos resultados que nos dio en las gráficas.
Aquí tenemos un p-value de 0.38, 1.7. Vamos a ver, nos vamos a lo siguiente. Es star, ANOVA, intervalo plot. Le damos aquí que nos las dé en grupo. ¿Por qué? Porque son en grupos. Aceleración, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. ¿Okay? Más bien grupo. Aquí nos está representando cada lo que es la deceleración en pecho G. El compacto nos da que una media es de 47, tanto como compactos tipo de automóvil extranjero. ¿Okay? Aquí nos da una media de 39, ya se va más. Esta de 45. De 43, 36 y 38. Aquí nos dice que la deceleración en el pecho G. Y vamos a ver. Vamos a ir de siguiente a la manera la otra tabla. Nos vamos a ir esta vez a Star, Nova, Main Spectrum Block. ¿Bien? Vamos a poner en generación actual. Ok, aquí como ve la inclinación de los tipos de automóvil, extranjero y nacional. Aquí son los extranjeros, nos dice que es de 44 la media, y los nacionales que son de 39. El tamaño de los automóviles grandes de 45, perdón, el grande, el compacto y el mediano 41. Nuevamente nos vamos con la siguiente gráfica, que es la NOVA, el intervalo plot, interacción plot. Aquí nos va a dar aquí no lo veo diferente. Aquí podemos que la interacción no hay factores. Esta es la última gráfica en la que nos proporciona los datos, en cual aquí como conclusión nuevamente aquí tenemos lo que es los automóviles, tipo de automóviles, tamaño del automóvil, un grupo G, deceleración G, okay. Como conclusión a este ejercicio, que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y que aceptar la hipótesis alterna, la cual planteaba que había diferencia entre los automóviles extranjeros y nacionales. Vamos acá a lo que es el siguiente ejercicio. Cerramos nuestra cita. Dice el segundo ejercicio: análisis de varianza de dos factores. El ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos
lesiones en la cabeza en los maniquí para prueba de un choque. Se utiliza la unidad de media HIC por las siglas que Head Injury Folio, que se representa en el criterio de estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor del renglón de tipos de automóvil extranjeros, nacionales, y un efecto de factores de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de insignificancia 0.05. ok, aquí vamos a también, yo aquí ya cargué mis datos. No, perdón. Ok. Estoy cargando mis datos. Ok. De igual manera vamos a hacer lo mismo. Vamos a comprobar si existe una media. Vamos a hacer el análisis. Como ya sabemos, y hay que recordar que nos vamos a NOVA, a análisis o media. Ok, lesiones en la cabeza, factor, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Aquí nos sale lo que es la gráfica. Como podemos ver en esta pequeña gráfica, ver que no tenemos ningún punto cerca del cero, si se dan cuenta. Aquí prácticamente es la misma. Podemos observar que para los tipos de auto es la misma que no hay una diferencia entre los autos extranjeros y nacionales, y al igual nos indica que entre más grande el auto, menor será el impacto en la cabeza. Eso es lo que nos dice aquí respectivamente lo que son las gráficas, las estadísticas, tipo de automóvil, tamaño del automóvil entre nacional y extranjero. Nos vamos otra vez aquí a lo que es estado, a NOVA, balance a NOVA. Vamos a hacer el balanceo, cierre. Encontramos lo que es lesiones de cabeza, tipo de automóvil, y aquí vamos nuevamente a multiplicar lo que es por tamaño del automóvil. En gráfica, pues le vamos a poner un por 4 para que no las den 4. Le damos ok. Nuevamente nos sale la gráfica. Como podemos ver que el histograma está hacia la izquierda, perdón. Así que, y tenemos nuestras gráficas de varianzas. Podemos observar que el tipo de auto tenemos dos niveles. Estos dos niveles son extranjeros y nacionales. Tanto como aquí. Observemos el orden. Que nuestro pi-value es del 2.28.281. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que los autos extranjeros son la media iguales. Aquí no tenemos todavía las evidencias suficientes para decir que las medias de los autos son iguales.
¿ok? De igual manera vamos a irnos otra vez a seguir planteando lo que es nuestra hipótesis. Nos vamos a ir a store, nova, intervalo float, le damos en grupo, le damos y como yo ya tenía cargado aquí mis datos, yo me lo voy a dar por default, ¿ok? Menciones en cabeza, móvil, ¿ok? Ahí me lo dio aquí, me dio esta gráfica en la cual tenemos aquí el intervalo float con un 95% de intervalo de confianza. Esto responde a, nos dice que aquí podemos ver lo que es la media de 445 de tamaño de auto, igual de manera 457, 380, el compacto 384, 240 y 397, tanto medianos como enteros. Nos vamos otra vez a lo que es esta nova. Nos toca no hay efecto float. Los factores que son tipo de automóvil, tamaño de automóvil, le damos OK. Aquí vamos a ver lo que es la inclinación. Esto responde a las lesiones de cabeza. Nos representa que tenemos una referencia, lo que es aquí, una referencia negativa hacia arriba en los autos nacionales. Entre más mayor o más grande sea el carro, menos será el impacto en la cabeza. Y los autos compactos representan un mayor impacto en la cabeza. ¿Okay? Otra vez start, nova, intervalo float, interacción float. Vamos a opción de cabeza, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Vamos OK. Aquí nos sale nuevamente lo que es nuestra gráfica. Aquí podemos observar que la interacción de los autos extranjeros y nacionales, no hay ninguna interacción entre ellos, entre los autos nacionales y extranjeros. No hay ningún tipo de interacción aquí. Como pueden ver, tipo de automóvil extranjero y interacción. Que los autos grandes y medianos tienen una media bajo tienen una media baja y los autos extranjeros tienen una media alta como nacionales. Aquí pues en conclusión sí podemos decir que los autos grandes pues tienen más posibilidades de que el maniquí no tenga más golpes, que no le llegue fuerte lo que es el golpe en la cabeza, y los autos chicos o los extranjeros pues sí tienen más peligros también. Aquí podemos checar todo lo que nos dijo la gráfica. Aquí en esta parte, aquí tenemos los equivalios, las medias, las diferentes tipos de autos en la cabeza, los 3 tipos. Y pues aquí como conclusión pues sí tenemos la evidencia
total, o no tenemos como para asegurar que debemos de aceptar y rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Por eso hemos terminado este ejercicio. Nos vamos a lo que es la aplicación de las herramientas de lo aprendido. ¿Sí? Herramientas aplicadas. ¿Sí? Herramientas aplicadas. Dice, en la empresa de Steel Case se ha observado durante 10 semanas el comportamiento de quejas entre productos. Estos 3 productos resultan top open para la empresa en cuestión de quejas de clientes. Se someterá a una prueba con un nivel de significancia de 0.5, la hipótesis nula que los diferentes productos tienen medias iguales. ¿Sí? O sea, lo que es mis datos. Carmen. Okay. Los datos, como pueden ver aquí yo ya cargué mis datos. Okay. Lo que son los tipos de productos yo los capturé como P3200, P9110 y P9700. ¿Okay? Aquí yo ya tengo todos mis datos cargados. Como pueden ver, durante las 10 semanas en la observación que se estuvo haciendo en la empresa de Steel Case, en la que actualmente laboro. Nos vamos a los que realmente vamos. ¿Okay? Vamos a hacer igual los mismos procedimientos que hicimos en el ejercicio anterior. Lo vamos a hacer como de un factor. Recordemos lo que nos decía la definición de un factor. Media por media y vamos a hacer lo que es la estándar, hacer la evaluación más que nada. La estándar NOVA test. Okay. Aquí ya tenemos mis datos, yo como ya los cargué, que me lo dé por separado. Le doy OK. Aquí tenemos la gráfica, como podemos ver se dispersó más hacia la izquierda con un nivel de intervalo de 64.8, la P9110 y la P9700, perdón, y la de 1300 fue la que tenemos un pi-value de 0.02 y otro pi-value de 0.3, perdón. ¿Okay? Nos vamos a ir nuevamente a lo que es para aquí en esta gráfica nos podemos tener la evidencia o rechazar la hipótesis nula planteada que las varianzas son iguales, por lo tanto podemos rechazar que las varianzas son iguales o aceptar una varianza que son diferentes. Por lo tanto podemos hacer el análisis de varianza. Seguimos lo que las gráficas que son nos vamos a estar a NOVA o igual. Okay.
como primer factor ok, le damos aquí 3200 con 9700. Ok, aquí tenemos lo que es el intervalo PROM. El intervalo PROM nos muestra la inclinación que dan nuestras quejas de cliente en la empresa de Steelcase. Como podemos ver, la P3200 tiene una media de 950.4, la 9110 tiene una media de 377.2 y la P9700 tiene una media de 425.3. Okay. Nos vamos a lo que es okay. Nos faltó lo que era creo que Nova, y en gráfica nuevamente vamos a hacer lo que aquí tenemos la prueba gráfica. Ok, marcamos ok, hace y nos había para que nos salgan todas las gráficas. Ok, aquí está, he perdido la gráfica. Aquí está la 2K. Aquí la 2K nos dice que el sistema de intervalo se puede decir que la media o la media son totalmente indiferentes. ¿Okay? Nos vamos con lo que es la Fisher. Como podemos ver aquí en la Fisher, esta es muy parecida a la 2K porque nos marca lo que es los tres exactamente. Como un intervalo de 95%. El dono, en el dono solo nos marcan dos medias. Lo que es la, nos marca, solamente nos muestra dos resultados. Solo hacer una comparación. Nos dice si un intervalo no está
En el 0, la media es significativamente diferente en el control de la media. Y por último, la HSU, aquí nos marca que las tres pruebas también tenemos y que tiene el mismo concepto mencionado, que su intervalo tiene un 0 al final del criterio muy diferente y la media es significativamente diferente. Como conclusión, nos dice que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Aquí igual manera tenemos aquí podemos verificar los datos del factor del control, la media 950, y aquí como pueden ver los grupos están caracterizados, son totalmente iguales, las letras lo pueden ver. Ok, por esto damos por terminado el video de estadística. Muchas gracias.